A todas, a todos. Agradezco como siempre muchísimo al senador don Manuel Añorbe, coordinador de nuestra bancada aquí en el Senado, pues su anfitrionía y que nos dé la oportunidad con su convocatoria, gentil convocatoria, poder hablar con ustedes de varios temas. La mecánica es que yo presento uno de ellos y luego don Manuel Añorbe presentará uno desde lo que están dialogando las y los senadores. Nos preocupa muchísimo la violencia política contra candidatas y candidatos como ha iniciado este año. Este no es el año de elecciones, que pudiera uno decir pues, que hay un conflicto, sino es un año regular con solamente 2 elecciones de renovaciones de poderes o de gobiernos, que es el caso de Durango y el caso de Veracruz. Sin embargo, el primer trimestre empezó con esta cifra: 104 incidentes de violencia política, de los cuales son 50 homicidios. Esto sin contar lo acontecido en el mes de abril y mayo. Por lo tanto, los terribles sucesos de esta semana en Veracruz, con más de 6 homicidios, 6 personas asesinadas, no están contabilizados. Tampoco lo que pasó en el estado de Oaxaca y muchos otros incidentes. De esta cifra, que es producto de un estudio profundo de Integralia, podemos decir que de todos los incidentes que se han suscitado, el mayor número se lo llevan los homicidios, los asesinatos, 50. El segundo son las amenazas, con 24 casos, seguido de atentados con arma de fuego, con 15 casos, 11 secuestros, y el resto de los incidentes son de diversos tipos de delitos. El 81.7% de las víctimas se desempeñaban, habían ocupado, o ocupaban o aspiraban a ocupar cargos públicos. El eslabón más débil en este país son los municipios. Nos preocupa muchísimo que las autoridades no se den cuenta que la célula básica de la administración, de la organización del país, es también el eslabón más débil. Y por lo tanto, el que más fácil es presionado, cooptado o capturado por los delincuentes, que ahora una parte de su negocio es sacar dinero de los municipios, es recibir, entrecomillado, renta de los municipios por la obra pública, las adquisiciones, por la nómina o por el cobro directo, entrecomillado, de piso a los municipios. Y esto, entre otras cosas, se debe a un mal gobierno federal que no es solidario con estados y municipios, a gobernadores que se desentienden de la seguridad y a la debilidad económica de los municipios. ¿Quién es responsable de la debilidad económica de los municipios? Morena, porque ha centralizado los presupuestos en obras inútiles. Cierro diciéndoles que en ese primer trimestre no cuenta todavía lo que va ahora en Veracruz. Resaltan los casos de Cuernavaca, Huitzilac, Morelos, también Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Estamos viviendo una grave tragedia. Todas las vidas son importantes. Las de los ciudadanos, pues qué les puedo decir, muy, muy importantes. Pero cuando se calla a los periodistas o cuando se mata a los políticos, entonces se atenta contra la democracia y entonces se afecta a toda la población. Muchas gracias. Don Manuel Añorbe trae otro tema importante. Muchas gracias, coordinador Moreira. Solamente voy a hacer una acotación muy puntual. En estas elecciones, en este país, parece que hay zonas donde votar es un acto de valor, no un derecho. Y ahí está Veracruz.
que se acumulan y se acumulan las investigaciones, las carpetas abiertas y no hay resultados. De manera impune hace la delincuencia organizada lo que quiere, asesinando inclusive candidatos, expresidentes, a 15 días de las elecciones, y solo muy buenas intenciones y nada de resultados. Déjenme decirles que, como ustedes conocen, hemos estado con los conversatorios del tema de la ley, de la iniciativa que mandó la Presidencia de la República de Telecomunicaciones y Radiofusión. Déjenme comentarles que el 90% de los ponentes ha coincidido con la propuesta, pero sobre todo el manejo que dimos como grupo parlamentario desde que se presentó esta iniciativa. Hay una gran coincidencia con la mayoría de los ponentes. Es una agencia de transformación digital que no es independiente, que depende, por supuesto, de la Presidencia de la República, donde el día de ayer pedimos que este señor Pepe Merino, su representante, lo dijo en el simulatorio, en el conversatorio, dijo que iba a la mañanera, como lo hizo el día de hoy, y pues realmente lo que le estamos pidiendo a las comisiones unidas que representan a Morena en el Senado es que venga Pepe Merino, no mande representantes, que venga, que platique con los grupos parlamentarios, con los ponentes, y además fue a decir algo en la mañana. ¿De veras creen que uno no conoce, que los medios de comunicación no conocen, quieren mandar distractores? Y hoy el anuncio de la mañanera fue que el artículo 109, que está en el debate por parte de la mañanera, lo van a quitar. Pero no comentaron el artículo 8, fracción 62. Con este artículo permite a esta agencia suspender transmisiones. O sea, es la misma puerta. O vamos a decir, como dice el dicho mexicano, es la misma gata, nada más que revolcada. Que no le den vueltas. No hay independencia, no hay equilibrio. Por supuesto, los ponentes técnicamente hablando que han coincidido con el grupo parlamentario del PRI en el sentido de que el capítulo de telecomunicaciones del TECMEC, por supuesto que es agredido y no va a permitir una buena negociación, como ya lo anunció Marcelo Ebrard en este segundo semestre en el tema del TECMEC. Tiene que haber independencia, imparcialidad en las concesiones. Y después yo escucho en la mañanera también, pues es que se van a dar concesiones con sentido social a las radios comunitarias. Bueno, pues por favor, ya existen radios comunitarias, pero lo que no puede haber también es una camisa de fuerza para las radios comunitarias y que les estén exigiendo quiénes son sus asociados y que desde la agencia van a palomear si están de acuerdo o no por parte del gobierno, no la agencia, porque este es un asunto del gobierno y lo que quieren es controlar el internet. O sea, esto es muy grave porque quieren controlar internet, suspender plataformas y por supuesto suspender transmisiones, y en la misma ley se señala que van a vigilar el sentido de la información que ustedes como medios de comunicación van a generar, y lo volvemos a repetir como lo hemos dicho el coordinador Moreira y su servidor y la bancada del PRI en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ni Chávez, ni Maduro, ni el sátrapa de Ortega se han atrevido a tanto, y debe de entender el gobierno que los conversatorios no deben de convertirse en simulatorios, que realmente deben de cambiar de forma y de fondo y darle garantías a la negociación del Tratado de Libre Comercio, pero sobre todo a la libre competencia de mercado en el espectro de telecomunicaciones y la radio. Yo concluyo solamente diciéndoles que no es suficiente el 109. No traten de poner a la opinión pública el dedo en la boca, no se engañen, no es el 109, es
la mayoría del articulado que permite que un Estado autoritario, como se pretende estar creando todos los días, pueda, por supuesto, censurar a los medios de comunicación. Por eso al rato no se extrañen que tengan, porque le van a dar concesiones a dependencias gubernamentales, la televisión del bienestar, el radio del bienestar, van a tener, por supuesto, el internet del bienestar. Hoy decían que la CFE, para que exista competencia, pues está cobrando la CFE, no le demos vueltas. Y claro, a rato van a disminuir a la competencia, que son las concesiones que ya existen en este momento, y el gobierno se va a empoderar de las redes sociales y se van a empoderar de las telecomunicaciones y la radio para hacer disminuidamente todos los días a los medios de comunicaciones formales y sobre todo a los que hacen crítica. Y por supuesto, este Estado autoritario lo van a estar construyendo todos los días. Por eso estamos participando con la compañera Carolina Villano, la senadora, su servidor, Claudia Anaya, Pablo Angulo, los participantes de las comisiones, y vamos a seguir preguntando, y la respuesta nos la siguen dando los que han hecho las conferencias, las ponencias en los conversatorios. Tiene razón el grupo parlamentario del PRI. Tiene que haber un cambio de forma y de fondo. Y también, si me permiten, solamente voy a tocar el tema del gusano barrenador, solo como datos estadísticos. Estaba erradicado en México desde 1991. Con el gobierno de Morena, en el 2023, volvió a aparecer el gusano barrenador. Claro, como acostumbran aquí en este gobierno, le echaron la culpa a Panamá, que ahí había iniciado en Panamá, pero hoy las consecuencias son terribles para la ganadería mexicana. 11.4 millones de dólares diarios perdidos. Y desde el púlpito de la mañanera lo único que dicen, no nos han informado nada. La familia del Chapo pasó por la frontera, tampoco nos han informado nada. Se llevaron al Mayo Zambada en un avión desde el sexenio pasado y tampoco les informaron nada. Y nadie sabe dónde está el piloto. Como el chiste de Willy, ¿dónde está Willy? ¿Dónde está el piloto? O sea, todos los días hay una queja de que no hay información por parte del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que mejor deberían de ponerse las filas, porque ya con la cancelación de la visa, con lo que está pasando en Tijuana, el esposo de la gobernadora, la presidenta de CONAGO, a ver, algo está pasando, algo están ocultando. ¿Por qué la Cancillería no exige transparencia? ¿Qué ocultan? ¿A quién protegen? No es una sanción menor. ¿Cuántos más están en la lista? O sea, realmente hay muchas dudas más que preguntas, y desde la mañanera siguen esperando información por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y creo que en el tema de la visa fue muy puntual la Embajada de Estados Unidos. Ellos toman decisiones, tienen información, no la van a compartir, y la decisión está tomada en el tema de la gobernadora de Baja California. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias, coordinador. Abrimos esta ronda de preguntas con Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, ahorita. Buenos días, coordinadores. Por un lado, para el diputado Moreira, esta ola de violencia que ya él mencionaba, pues realmente no es privativa de las candidaturas a este proceso electoral, sino que afecta a toda la ciudadanía. Quiero preguntarle su percepción, sobre esta ola o andanada de violencia que hemos visto, sobre todo en las carreteras, pero en el país en general. Eso para usted. Y para el senador Añorbe, mencionaba ya esta ley de telecomunicaciones. Sin embargo, ayer dan a conocer que reescribirán el artículo 57, si tendría una opinión al respecto. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, hace unos días se hizo muy visible lo que acontece pues cada hora en las carreteras nacionales, muchas de ellas las que rodean esta gran ciudad. Y esto sucedió porque pues atacan, roban a un grupo musical.
Y eso nos hizo recordar, pues, el tema. Déjenme les comento que según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2024, cada 42 minutos fue atacado un operador en las carreteras de México por el robo del autotransporte de carga. A este número hay que agregar, Fernando, que la encuesta nacional de victimización de empresas 2024 reveló que el 76% de los casos de robo al transporte de carga no contó con una carpeta de investigación en el 2023. La CONATRAM también presenta una cifra mayor al señalar que hubo 15,937 robos, lo que representó un incremento del 10% en relación con el año anterior. Los estados más peligrosos, las carreteras más peligrosas, son las del Estado de México, las de Puebla, las de San Luis y las de Jalisco. Esto no quiere decir que no tengamos otros puntos de preocupación. Yo señalaría, por ejemplo, las carreteras que van al estado de Hidalgo. La carretera México-Tulancingo se ha convertido por las noches en una verdadera trampa, donde se arrojan rocas para que la gente, al dañarse su vehículo, pues tenga que detenerse y ser asaltados. Lo mismo pasa en las carreteras de Morelos. Pero los campeones de la inseguridad son estos que les mostré. Y como usted se fija, rodean a la gran Ciudad de México. Yo lo digo, puede sonar medio raro, pero ¿cómo estará México para que hasta Los Ángeles los asalten? Es una cosa increíble. ¿Cuál es el grado de abandono de la carretera México-Puebla para que, siendo concesionada, se ponga un retén y ni la concesionaria ni la Guardia Nacional de Carreteras detecte lo que está pasando? Cualquiera de ustedes, cualquier persona que sale de las carreteras de este país puede ser asaltado. Ante la ineficiencia de los gobernadores que dicen, bueno, eso pasó en las carreteras, como si el delincuente viviera arriba de la carretera, no se bajara de la misma, no comerciara lo robado. Hay una ineptitud total de Morena, disfrazada siempre por una narrativa de falsos éxitos. Y solamente, antes de contestar el tema puntual, déjenme decirles que hoy en la mañanera decían que en Acapulco, pues ahí hubo un festejo en la mañanera, habían bajado los índices de inseguridad. Con todo respeto al director y a su secretario de un hospital muy conocido en Acapulco, Vicente Guerrero, tuvo un atentado. Que le pregunten a los taxistas todas las muertes que ha habido en contra de los trabajadores del volante, que le pregunten a los comerciantes. Yo no sé por qué decir o tratar de cambiar la narrativa que Acapulco ya no tiene casi problemas de inseguridad. Solamente hago esta acotación. Y en el tema de tu pregunta muy puntual, vuelvo a lo mismo. Quiere la narrativa del gobierno llevarse al 109 de esta iniciativa, cuando en todos los artículos, estoy poniendo el artículo 8, fracción 62, dejan la puerta abierta, por supuesto, para suspender transmisiones cuando no le parezca al gobierno. Eso es lo más grave. O sea, hay una transmisión y en ese momento la quitan. Hay una información de un podcast, en ese momento lo bajan. Esto es la verdadera intención del gobierno. Esta ley, este dictamen, esta ley se llama la Ley Censura del Bienestar. Así de simple, ¿eh? Y ustedes como medios de comunicación deben estar muy atentos, porque cualquier comentario en contra después de que esto pudiera pasar sería un garrote por parte del gobierno para pegarle a los medios de comunicación, sobre todo los que hacen una opinión crítica en un país democrático del cual pues todos presumimos. Gracias. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. ¿Qué tal, diputado, senador? Preguntarles que si ustedes si realmente creyeron o siguen pensando en que estos foros los van a tomar en cuenta todas las opiniones
porque ejemplos hay infinidad de que se hacen estos diálogos, pero pues nomás los escuchan, nunca sucede nada, y bueno, no es la primera vez que podría pasar. Y también preguntarles respecto a seguridad, y sobre todo con lo que pasó de la familia de Ovidio Guzmán, porque se fueron a Estados Unidos y decían por ahí los del gobierno que no se habían, ajá, bueno, se fueron a Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Los sistemas de seguridad nacional no sirven, no están trabajando, o qué pasa, porque a la presidenta parece que nadie le informa lo que sucede. Lo del huachicol en Tamaulipas, en Ensenada, en la plataforma de Campeche, se roban el petróleo, el combustible, y se dan cuenta hasta mucho después. Habría que hacer un relevo en los sistemas de seguridad, la Sedena, la Defensa, el Marina, Seguridad Pública. ¿Qué hay que hacer? Porque pues parece que no hay control. Gracias. A ver, rápido, salvo lo que comente el señor coordinador Manuel Añorbe, yo les diría que lo que estamos viendo en el Parlamento, como dicen, en el conversatorio, es un caso muy interesante. Se manda una iniciativa, se recibe aquí en el Senado, se vota por la mayoría con el voto opositor en contra, se vota en 24 horas en comisiones para sacarse, pues, en sabadazo. Se detiene porque la prensa hace oposición, se lanza a unos conversatorios, a la mitad de los conversatorios lanzan otra iniciativa, se le quitan la escalera a el Senado que está realizando los conversatorios. Están discutiendo una cosa y ahora tienen que discutir de otra. En la Cámara de Diputados hay otros conversatorios. Bueno, pues ¿a quién quieren engañar? Yo vi que quieren hacer un órgano colegiado donde la presidencia propone y el Senado elige. Nada más hay un problema. El órgano es desconcentrado. ¿Qué es un órgano desconcentrado? Un órgano que no tiene autonomía ni patrimonial ni jurídica y depende del presidente de la República o presidenta en este caso. Segundo, ya lo dijo don Manuel, quitan el más visible, pero dejan la pistola en otros para eliminar a la libertad de expresión. Y en cuanto a lo de seguridad, Margarita, yo le diría que lo que empieza mal termina mal. Morena empezó muy mal. Eliminó a la policía, ya eliminó la mitad del ejército porque los hizo policías, pero no son policías. Ayer dieron una gira de medios el señor Harfush, no sé si lo vio, diciendo que no estaba enojado con el secretario de la Defensa. Pues si no está enojado, ¿para qué no lo aclara? Sencillo, con que no esté enojado. Pues parece que hay diferencias ahí. Tercero, están mintiendo en la estadística, y ya lo hemos dicho muchas veces. Cuarto, la percepción de inseguridad crece. Y quinto, no hay control del país. Lo que pasó ayer con la familia de este delincuente, pues quiere decir que los órganos de política interior, la Secretaría de Gobernación no sabe lo que está sucediendo, lo que antes era el CISEN, pues tampoco, y la Secretaría de Seguridad menos, porque nos enteramos por la prensa, nos enteramos por ustedes, por una cuenta de ex o por casualidad. Este país sí tiene graves problemas. Como lo dijo don Manuel Añorbe, se van repitiendo en todo. Vea usted el caso del gusano barrenador, que le echan la culpa a otro país. Y luego hasta dicen ayer, el señor secretario de Agricultura dice, bueno, es que tienen la culpa los americanos por no hacer bien su trabajo. Pero, ¿y usted? Es que no nos ayudaron lo suficiente. Oye, busquemos otro secretario de Agricultura que sepa algo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues a ver, nosotros vamos a seguir participando en los temas del conversatorio y vamos a seguir insistiendo, como ya se los comenté a ustedes con la senadora Carolina Villano, Claudia Anaya, vamos a seguir insistiendo en que tiene que haber cambios de forma, de fondo, y no es el artículo 109, ya les estoy dando solo un ejemplo, el 8, fracción 62, donde puede censurar
cualquier plataforma, y al final de todo esto hay que seguir levantando la voz y no nos vamos a quedar callados porque es un atentado contra la libertad de expresión. Monroy, de Latinos. Buenos días, senador, diputado. Senadora, quisiera preguntarles o insistir un poco en este tema de la configuración. ¿Qué configuran ustedes luego de que la presidenta no tiene información de investigaciones en Estados Unidos, de las visas a una gobernadora y se dice que también a otro gobernador? Es decir, se viene configurando cosas que podrían decirse que hay una investigación en curso, un operativo en curso de Estados Unidos en contra de autoridades mexicanas. Eso quisiera preguntarles por un lado. Senadora Carolina, quisiera preguntarle si tiene conocimiento que hoy viene Pepe Merino aquí al Senado para hacer algunas precisiones sobre la ley de telecomunicaciones. Gracias. Muy rápido, pues yo creo que sí hay una investigación en curso, por eso está aconteciendo lo que usted ve. A mí lo que me preocupa es que el Estado mexicano se desmanteló por el pasado gobierno y eso está hoy brotando en muchos problemas. Desde que no hay dinero, se lo ve, o sea, las finanzas públicas están mal, hasta que no pueden controlar una plaga del gusano barrenador, pasando porque no hay información en este país que la debería de tener, pues el gobierno, el Estado mexicano, pero bajo creencias que no bajo cuestiones científicas. El pasado gobierno desmanteló todo, malgastó todo, y ahora ustedes están viendo pues un gobierno de la presidenta Sheinbaum que heredó muchos problemas. Respecto a los conversatorios, nosotros extraoficialmente sabemos que ayer nos enteramos que Merino venía a los conversatorios, mandó su avanzada ayer, mandó algunos colaboradores suyos, y bueno, yo propuse desde un inicio que él debió haber estado en la primera para presentar su ley y defenderla, explicar por qué pues es una ley pues que centraliza, es una ley que tiene él ahí 64 funciones que se adjudicó, él sería quien da las concesiones, quien las quita, es una ley de censura y de control absolutamente, y también de vigilancia, porque conjuntamente con otras leyes, pues es evidente que está esencialmente buscando controlar, y es un absoluto retroceso. Y todos estos días, los conversatorios que se han llevado a cabo, hemos visto el expertise de muchas y muchos mexicanos que se han presentado con valentía a expresarse, pero además también debo decir con mucho respeto lo han hecho, y aportan mucho conocimiento y experiencia para poder tener una buena ley, e incluso es una gran oportunidad de hacer una ley que verdaderamente responda a los tiempos actuales. El problema es que ellos quieren retroceder. El problema es que hoy, sin un órgano autónomo que pudiera haberse perfeccionado, pues quieren crear uno, pues también que el gobierno dependa del gobierno. Entonces es lo mismo. Es decir, muchos dicen, bueno, es que ya desaparecieron los órganos autónomos, ya hay que trabajar en base a lo que se puede. Pues eso es una mediocridad. Nosotros debemos insistir en que las cosas el avance sea de donde estamos hacia adelante. Ellos quieren hacerlo de donde estamos hacia atrás, retroceder, y en el pleno siglo XXI además no pueden. O sea, dicen que el texto sin contexto, pues no tiene ningún sentido porque es una manipulación de la información. Nosotros vamos a insistir en que aprovechemos la oportunidad de hacer una buena ley, y estamos trabajando en presentar, en todo caso, para este efecto, estamos valorando si presentamos una propuesta alterna o de lo que deba corregirse de esa ley en base a lo que hemos estado escuchando de nuestros compañeros, de los expositores que han venido. Estamos platicando con los compañeros de la oposición también. Dos preguntas más. La penúltima pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Dos cuestionamientos, una en relación a esta ley de telecomunicaciones. Pues es que la solución debería ser retirar esa reforma porque está plagada de irregularidades y además de censura por todo, por donde se le vea. La solución debería ser retirar esa iniciativa y proponer una nueva, yo creo, ¿no? Pues sí, esa es la mejor solución y además es violatoria de la Constitución, violatoria del TEMEC en gran medida. El gobierno actual, como el anterior de López Obrador, defienden el instrumento más neoliberal que tiene México, que es el TEMEC, pero a su vez quieren conservarlo, pero violando sus cláusulas. Se ha demostrado en muchos de los artículos son violatorios del TEMEC y también violatorios de la Constitución. Es claro que están apostando a que con un poder judicial controlado, pues no vaya a pasar ninguna, pues nada de inconstitucionalidad si se interpone algún recurso. A eso están apostando, ¿no? Entonces realmente es lamentable. Lo ideal sería retirarla, pero a veces parece que los agentes ya claudicaron y algunos, pues en estas veces han venido algún que otro palero y dicen, a mí con que me cambien una coma, una palabra, yo estoy contento. Esa es una manera muy mezquina, porque es decir, yo cuido mis intereses, pero no cuido los del país. O sea, me parece que eso es incorrecto absolutamente. Pero hemos escuchado a las personas que saben del tema que hay muchas violaciones a estos artículos. Sí, mi última pregunta sería en relación a lo que está pasando con las evidencias que cada vez salen más de Morena con los narcos, ahora considerados terroristas. Ahora se sabe que López Obrador consecuentó, solapó, toda la cuestión de los laboratorios de fentanilo. Y además también el tráfico ilegal de combustible. Debería de fincar Estados Unidos ya responsabilidades hacia López Obrador, sus hijos, Mario Delgado, gobernadores, diversos gobernadores como el de Tamaulipas, Sinaloa, por estos vínculos que son cada vez más evidentes con los narcos. ¿Qué opinan al respecto? Y si también Pablo Gómez debería renunciar ya de la UIF, que ante sus narices está pasando toda esa ilegalidad y simplemente no hace nada. Está más metido en criticar a Cedillo que ver realmente los ilícitos que están sucediendo ahorita. ¿Qué opinión les merece? Mire, yo creo que lo que convendría a este país es que se replanteara totalmente la actividad de los cuerpos de seguridad y la política de seguridad. Si no, esto va a ir de fracaso en fracaso. Y así como ve usted este escándalo, después tendremos otro y otro y otro. Creo que la responsabilidad de Morena debe ser sentarse con los opositores y con los expertos, con las agencias internacionales a diseñar de una vez por todas una estrategia de seguridad. Le voy a decir 5 cosas por lo que esto no va a funcionar nunca. La primera, no hay policía. Usted tiene la Guardia Nacional, eso es ejército, con funciones de policía. Y ahí viene un segundo problema dentro de ese. Hoy usted tiene la mitad del ejército. Segundo problema, no están involucrados los gobernadores. Los gobernadores, cada quien, me refiero a la mayoría, si hay excepciones, cada quien está haciendo lo que quiere. Ve usted la gobernadora de Guerrero, ve usted la gobernadora de Baja California, ve usted el de Tamaulipas, ve usted el de Michoacán. Michoacán anda persiguiendo a los cantantes en lugar de perseguir a los delincuentes. Tercer tema por el que no va a funcionar esto nunca, porque el Estado se redujo, se mermó presupuestalmente. Dejaron de certificarse policías, dejaron de enviarse recursos a los municipios, dejó de haber coordinación entre las fuerzas federales. Es falso que estén coordinados. El ejército va por un lado, la marina por el otro, la secretaría por el otro, y estos órganos que usted dice por el otro. La siguiente, y creo que última, es la más terrible. No se ha analizado lo que sucedió en el sexenio del presidente López Obrador. Se mandó al mundo un mensaje de que había permisividad. La frase abrazos no balazos y saludar a ciertos personajes le hicieron más daño del que nos damos cuenta a México en el mundo. Por eso la actitud de los americanos.
Si usted platica con un colaborador suyo en Francia, en Alemania, en España, va a decir que en el sexenio de López Obrador hubo permisividad. Eso lo va a decir, ya está extendido. Yo no me atrevería a decir que fue intencionalmente, pero lo que sí le puedo decir es que sucedió y que me preocuparía que también haya sucedido por ineptitud, por tener ideas. Y eso le pasaba mucho a Morena y a López Obrador. Vamos a detener una pandemia con unas estampitas. Él pensó que podía detener una matazón saludando a la abuelita de unos delincuentes. Lo de la UIF, debería renunciar Pablo Gómez porque no ha hecho absolutamente nada en relación a lo que está pasando y pues es muy evidente, ¿no? Yo creo que la responsabilidad inicial está en el jefe del Estado mexicano. La presidenta Sheinbaum, con todo respeto lo digo, recibió un tiradero. Ella tendría que hacer una pausa, como en muchas otras cosas, reconocer los problemas y volver a ordenar todo. No es de un funcionario, es de una política pública. Traemos un problema de una política pública que está mal. Entonces tendría que reordenar eso. Y esto se está, disculpa porque te lo diga, se está repitiendo en todo. La refinería de Dos Bocas, hay que seguirla pagando, va a funcionar, o ya que nos digan, eso no sirve y vamos a empezar de nuevo. Lo mismo es seguridad. Así es todo seguridad. La verdad es que esto, Sheinbaum dice que el PRI y el PAN son los responsables de lo que está pasando, pero esto no pasaba, este vínculo tan fuerte que hay de Morena con los narcos ahora terroristas, no pasaba antes ni con el PRI ni con el PAN. Esto ha crecido, ha detonado por López Obrador y lo ha consecuentado, está consecuentado para la Sheinbaum. Algo tiene que ser. ¿Qué opina usted al respecto? Yo lo que le puedo decir es que Morena se construyó con narrativas que son falsas y que entretienen mucho, pero que están llegando a fracturarse. ¿Qué le puedo decir? Que esto se va a repetir en la economía, donde vamos a quebrar muy pronto, y se está repitiendo en el sector salud y en muchos de ellos. ¿Qué está pasando en seguridad? Pues que la presidenta debería de decirnos, miren, esto fue lo que recibí, vamos a arreglarlo. Abrirle a la oposición, a la prensa, a las opiniones y actuar. No va a haber paz, insisto, si no se replantea todo el sistema de seguridad, y no va a haber paz si los gobernadores no le entran. ¿Por qué hay paz en Coahuila? Pues porque el señor gobernador de Coahuila está trabajando en eso. ¿Por qué no hay paz en Michoacán? Pues porque andan correteando a los cantantes, o en otros lugares andan correteando a la prensa. Ve usted Tabasco, incendiado, y lo primero que le dicen a los periodistas, ustedes están exagerando. Ah, caray. Ayer el índice mexicano de paz dice que el estado que más ha crecido la inseguridad es Tabasco. ¿Es culpa de los periodistas? Pues es culpa del gobernador y del secretario de gobierno que no actúan. La última pregunta es de Diana Benítez del Financiero. La penúltima, sí. Buenos días, coordinadores, senadora. Yo puntualmente nada más preguntarles, ya aquí en el Senado nos habían dicho junto con su presidente Alejandro Moreno que estarían presentando ustedes denuncias contra los gobernadores de Morena que tienen vínculos con el narcotráfico. Preguntarles si no creen que ya es oportuno de presentar esas denuncias que se vienen anunciando desde hace tiempo y si en estas estaban considerando a la gobernadora Marina del Pilar por lo que se señala a su esposo o en su caso la estarían agregando en estas denuncias. Gracias. Bueno, le comento que desde pasada la elección, la dirigencia nacional de mi partido fue muy clara en lo que estaba pasando en el país. Incluso fue a organismos internacionales y la dirección del partido le corresponderá a ella decir la fecha precisa en la cual se va a presentar esto. Obviamente, diputados y senadores, pues respaldamos esto y levantamos la voz porque hay una gran inacción de los gobernadores. Una inacción que es inexplicable. Le voy a poner otro ejemplo, el estado de Morelos. No han mejorado los indicadores de ese estado. Y le voy a poner una cosa sobre la mesa que está pasando en Morelos. Se quita el servicio de agua en Morelos y se surte con pipas. Investiguen ustedes qué es lo que está pasando ahí. Pues está todo vinculado con la delincuencia. Pero lo haremos, lo hará la Dirección Nacional y bueno, estaremos con él en su momento.
Les agradecemos mucho al diputado y No, también a la gracias. senadora. A ustedes, muchísimas gracias.